Jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver ejercicios, o vamos a resolver un ejercicio relacionado con las leyes de Kirchhoff. Para ello, les traigo un ejercicio, el cual ustedes están viendo en sus pantallas, y dice lo siguiente. Dice, determinar la corriente eléctrica en la resistencia de 3 ohmios en el circuito eléctrico que se muestra en la figura. Entonces tienes un circuito eléctrico que tiene 3 mallas, ¿cierto? 3 mallas. Y nos pide calcular la corriente eléctrica que pasa por esta resistencia de en medio de 3 ohmios. Entonces, yo les voy a enseñar un método bastante práctico, el cual se llama el método de corrientes en mallas. Es un método bastante interesante, muy práctico para resolver ejercicios de este tipo. Consiste en lo siguiente, mira, lo que tienes que hacer aquí es definir las mallas. Ya de por sí, ya te está definiendo, cuando te define el sentido de la corriente, ya te está definiendo las mallas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ponerle malla 1, vamos a ponerle aquí arriba malla 2, y aquí sería la malla número 3. ¿Ok? Malla 1, 2 y 3. Hemos elegido el sentido de la corriente positiva como el sentido horario. ¿Ok? Si tú quieres, puedes elegir el sentido antihorario, pero tiene que ser en todas las mallas de la misma forma. Yo he elegido por convención que el sentido de la corriente positiva en el sentido horario. Entonces, fíjate, voy a analizar malla por malla. Por ejemplo, en esta malla número 1, ¿ya? Malla número 1. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo en esta malla número 1? Si tú analizas el sentido de la corriente 1 cuando pasa por esta fuente de 7 voltios, pasa de menos a más. Por lo tanto, la corriente I sub 1 pasa a esa fuente de menos a más. Por lo tanto, el signo de esa fuente de voltaje va a ser positiva. Cuando esta corriente I sub 1 pase por esta fuente de voltaje de 6 voltios, lo va a hacer de más a menos. Por lo tanto, su signo debe ser menos. ¿Ok? Esa es la convención. Entonces, quién sabe, lo voy a escribir aquí un poco más grande. Malla número 1. Entonces, aquí hago lo siguiente, ¿ya? Primero escribo aquí eh, las fuentes de voltaje. ¿Cuántas fuentes de voltaje existen en esta malla 1? Existen dos, la de 7 y la de 6 voltios. Cuando pasa la corriente por esta fuente de 7, ya les decía que pasa de menos a más, su signo es positivo. Acá debe ir positivo, 7. Cuando alcanza esta fuente de voltaje de 6 voltios, pasa de más a menos, su signo es negativo, sería menos 6 voltios. Listo. Esto es igual a ¿cuánto? La técnica nos dice que primero escribamos la corriente en la malla que estamos analizando, la malla 1, que multiplica a todas las resistencias que están en esta malla. ¿Cuántas resistencias hay en esta malla 1? Tenemos de 1 ohmio y 2 ohmios. Lo voy a escribir ya. Sería 1 más 2. Luego a continuación le resto la corriente I sub 2, que multiplica a la resistencia que afecta a la malla que está entre la malla 1 y la malla 2. ¿Cuál es? La resistencia de 1 ohmio. Aquí escribo entonces 1. A continuación le resto la corriente 3, que multiplica la resistencia que afecta a ambas mallas, a la malla 1 y a la malla 3. Es decir, aquí simplemente sería por 2 ohmios. Listo. Lo que tengo que hacer a continuación es simplemente ordenar. Aquí sería 7 menos 6, 1. Esto es igual a ¿cuánto? 2 más 1, 3. 3 veces corriente 1, menos la corriente 2, menos 2 veces la corriente 3. Listo. Y esto para mí va a ser mi ecuación número 1, que sale de la malla número 1. ¿Ok? Vamos ahora con la malla número 2. Malla número 2. Entonces, para esa malla número 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, fíjate en esta malla 2, en esta malla de arriba, ¿cuántas fuentes de voltaje existen? ¿Cuántas baterías existen? Ninguna. Entonces aquí escribiré 0. 0 es igual a la corriente I sub 2, porque estoy analizando la malla 2, que multiplica la suma de todas las resistencias en esa malla 2. Suma 1 más, aquí sería 1 ohmio, más 2 ohmios, más 3 ohmios. Listo. Le resto la corriente I sub 1,
que multiplica la resistencia que afecta a ambas mallas, a la malla 1 y a la malla 2. ¿Cuánto es? Simplemente 1. Le resto la corriente I sub 3 que afecta a... el resto de la corriente I sub 3 que multiplica la resistencia que afecta a ambas mallas, a la 2 y a la 3, sería simplemente 3, ¿cierto? Por 3. Listo. El resto es ordenar y poner la corriente I sub 1 para que esté uniforme, como en el caso anterior, positiva. Entonces multiplico por menos 1, ¿cierto? Y ordeno. Quedaría entonces aquí 0 es igual a ¿cuánto? A I sub 1, ¿sí? A I sub 1 más, perdón, sería aquí menos 6 I sub 2 más 3 I sub 3. ¿Ok? Más 3 I sub 3. Muy bien, esto va a ser para mí mi ecuación número 2. Listo, ecuación número 2. Vamos ahora con la última malla. Malla número 3. Listo. Para esta malla número 3, ¿cómo lo podemos hacer? Es bien sencillo también. Primero, identifica cuántas fuentes de voltaje existen en esta malla número 3. Una sola. Y cuando la corriente I sub 3 pasa por esta fuente de voltaje, pasa de menos a más. ¿Qué signo debe tener entonces la fuente de voltaje? Positiva. Aquí entonces le pongo 6 voltios. Esto es igual a ¿cuánto? A la corriente I sub 3, porque estoy estudiando la malla 3, que multiplica la suma de todas las resistencias en esta malla 3. Sumemos. A ver, tenemos la resistencia de 1 ohmio, 3 ohmios y 2 ohmios. Listo. Y le resta automáticamente la corriente I sub 2, ¿cierto? En realidad, si mantenemos un orden, vamos a ponerle la corriente I sub 1, que multiplica la resistencia que comparten ambas mallas. Entonces, entre la malla 3 y la malla 1, simplemente aquí sería por 2, ¿no? Y le resto automáticamente también la corriente I sub 2, que multiplica la resistencia que comparten ambas mallas. La malla 3 y 2, ¿cuál es? Simplemente sería por 3. Listo. Ordeno esto aquí, multiplico por menos 1 para poner la corriente I sub 1 positiva y mantener el orden, ¿no? Entonces aquí sería 2, corriente 1, ¿cuál más? Más 3, corriente 2, menos 6, corriente 3, y esto es igual a ¿cuánto? Igual a 6. Listo. Igual a 6. Igual a 6, no, igual a menos 6, ¿no? Disculpen, igual a menos 6. Listo. ¿Ok? Entonces, esa para mí sería la tercera ecuación que sale de analizar la malla número 3. Listo. Entonces, resumiendo, voy a poner aquí un resumen. Con las tres ecuaciones, ¿cierto? Aquí sería 3 corriente 3, perdón, 3 corriente 1 de la ecuación 1, menos corriente 2, menos 2 corriente 3, y esto es igual a 1. Vamos ahora con la ecuación 2, sería corriente 1, menos 6 corriente 2, más 3 corriente 3. Esto es igual a ¿cuánto? Igual a 0. Vamos con la última ecuación. 2 corriente 1 más 3 corriente 2 menos 6 corriente 3, y esto es igual a ¿cuánto? A menos 6. Lo que resta ahora es resolver ese sistema de ecuaciones. Yo no lo voy a hacer. Hay múltiples formas de resolver sistema de ecuaciones. Ya esto es trabajo de la calculadora. Si ustedes gustan, pueden utilizar el método de Kramer, eliminación gaussiana, en fin, determinantes, en fin, existen diferentes formas de resolver sistemas de ecuaciones, ¿ok? Simplemente voy a poner aquí resolviendo, ¿ya? Eso es álgebra, yo sé que ustedes ya están, pues, digamos, preparados para resolver, pero existen diferentes formas de resolver sistemas de ecuaciones, ¿ok? Entonces yo simplemente voy a dar aquí la respuesta. Entonces resolviendo nos sale que la corriente 1 sale 3 amperios, ¿ok? La corriente 2 sale 2 amperios,
y la corriente 3 sale 3 amperios. 3 amperios. Listo. Esas son las corrientes. Entonces las corrientes en malla ya lo determinamos, 3, 2 y 3 amperios respectivamente. Entonces, ¿qué nos pide calcular? La corriente en la resistencia de 3 ohmios, la que está en medio, entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, si yo escribo el sentido de la corriente y lo dibujo, a ver, vamos viendo. En la malla número 3 voy a dibujar la corriente eléctrica de color naranja, la corriente eléctrica 3, ¿ok? Sería así, ¿cierto? Corriente 3. Baja por aquí, sigue siendo aquí entonces corriente 3. Por aquí también pasará y será la corriente 3. Por aquí sube y será la corriente 3. Listo. Todo lo que está en naranja es la corriente 3. ¿Ok? La corriente 3. Muy bien. Vamos ahora con la corriente 2, que lo voy a poner de verde a propósito. ¿Ya? Entonces la corriente 2 su sentido es esta forma, ¿no? Corriente 2. Luego aquí baja, corriente 2. Luego por aquí será por este lado, ¿cierto? Corriente 2. Y luego por aquí sube, será la corriente 2. Y esa es la corriente en esa malla número 2. ¿Ok? Malla número 2. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente está pasando por esta resistencia de 3 ohmios que está en medio de estas dos mallas? Bueno, si tú te das cuenta, aquí en esta resistencia está afectada por dos corrientes, la de 3 y la corriente 2. Entonces, cada vez que tú veas dos colores o dos corrientes eléctricas que están pasando por esta resistencia, entonces lo lógico sería pensar pues que su corriente que está pasando por esta resistencia de 3 ohmios es una resta, ¿cierto? Es una resta. O bien puede ser la resta de la corriente naranja menos la corriente verde, o bien puede ser al revés, la corriente verde menos la corriente naranja. ¿Cuál sería la respuesta? Vas a restar siempre la corriente mayor menos la corriente menor. La corriente mayor en este caso es la corriente naranja, entonces la corriente 3. Entonces tú tienes que poner aquí corriente 3. Bueno, acá yo le he puesto en la resistencia, ¿no? Entonces vamos poniéndole así. Corriente prima, vamos poniéndole, ¿ya? Corriente prima en la resistencia de 3 ohmios. Vamos poniéndole aquí. Entonces es una corriente prima en esa resistencia, listo. Entonces es la corriente naranja, ¿cierto? Menos la corriente verde. ¿Ya? Menos la corriente verde que la corriente 2. Simplemente lo que tienes que hacer aquí es restar. La corriente 3 simplemente sería 3 amperios. La corriente en la malla número 2 es 2 amperios. Por lo tanto, la corriente que está pasando por esa resistencia de 3 ohmios es simplemente ¿cuánto? 1 amperio. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, la corriente en la resistencia de 3 ohmios no es más que esa resta, y esa resta sale ¿cuánto? 1 amperio. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Entonces, solamente para resaltar lo importante aquí, es que toda vez que tú veas que existen dos corrientes en una resistencia, entonces lo que tienes que hacer es simplemente calcular la diferencia o la resta entre esas dos corrientes que pasa por esta resistencia. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿no? Que sé que no lo está pidiendo el problema, pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué corriente está pasando por la resistencia de 2 ohms, por ejemplo? ¿Cómo lo harías tú? Es una resta, ¿cierto? ¿De quién? I sub 3 menos I sub 1. Otra pregunta. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia de un ohmio aquí arriba? ¿Cuánto sería la resta también, cierto? Entonces, así por el estilo, tú tienes que ir analizando la corriente en cada una de esas resistencias. ¿Ok? Bien, jóvenes, muchas gracias por estar aquí presente. Los veo en otra oportunidad. Un abrazo. Chao.